Desde Bogotá transmite tu 95.5 FM, HJU 54 frecuencia modulada. Una radio diferente que evoluciona, trascendiendo fronteras, marcando un cambio en la sociedad a través de su programación. Tu 95.5 FM. Salvación en la radio. 95.5 FM. Muy cerca al sector de Doña Juana en Bogotá. Son las 9:36 de la mañana. En instantes tendremos a nuestro invitado especial, Carlos Enrique Savera, que estará hablando con Alex Fernández, historiador del cristianismo. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria? Hablando de la Secretaría de Educación de la capital. Y pues esto se va a hacer únicamente el día de hoy. En tu mañana, un invitado. Carlos Enrique, una feliz mañana para usted. El tema para tratar con su invitado especial, Alex Fernández, reflexiones acerca del Jesús histórico a propósito de la celebración de Navidad. Buenos días, Helber y oyentes de Tu Mañana. En estos últimos días que nos restan para acabar el 2021, vamos a hablar de muchos temas de Navidad y Año Nuevo. Para ello me acompaña hoy Alex Fernández para abordar el tema del Jesús histórico. Él es graduado en Geografía e Historia y experto universitario en Historia y Filosofía de las Religiones. Él además administra un grupo de Facebook que se llama Jesús Histórico y escribe en un blog de alexfernandez.blogspot.com. Pues Alex, muy buenos días, buenas tardes allá en La Coruña y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Enrique, y muchas gracias por invitarme a este espacio de Tu Mañana. Alex, cuando vamos a abordar el Jesús de Nazaret, o Yeshua, el judío, desde la historiografía, nos encontramos un gran vacío desde su nacimiento hasta los 30 años de edad, y solamente encontramos una referencia cuando a los 12 años se escapa de los padres y va a la sinagoga a hablar con los sabios. ¿Con qué fuentes de la historia podemos rastrear de manera seria los primeros 30 años de Jesús? Vale, pues si cogemos los evangelios, que son las fuentes que únicamente podemos coger para reconstruir un poco y hacernos una idea de lo que pudo haber ocurrido históricamente, nos encontramos en primer lugar con Marcos. Marcos no nos habla nada de la vida de Jesús. Marcos empieza su evangelio. Marcos es cronológicamente el primero que inaugura este género, aunque en las ediciones del Nuevo Testamento suele aparecer como segundo. Es incorrecto. El primer evangelio que tenemos, el que inaugura, digamos, el género evangélico, es Marcos. Y Marcos no nos informa en absoluto de nada de la vida de Jesús hasta el bautismo. Mateo, el siguiente cronológicamente, bueno, pues empieza a tirar de relatos legendarios, por ejemplo, la matanza de los inocentes, que además nos puedan recordar a un determinado héroe, porque aquí, ligándolo con la figura de Moisés, con algunos episodios, nos está mandando un mensaje claro. A saber, Jesús es el nuevo Moisés, es el nuevo líder del pueblo, es el que nos va a hacer resurgir, el que nos va a reconducir. Es la figura en definitiva del Mesías que tanto tiempo llevaba esperando en los últimos tiempos el pueblo de Israel. Entonces Lucas nos dice que ya desde niño venían personajes como Simeón, como la profetisa Ana, y decían, siendo un niño recién nacido, ojo, que este es el esperado, que este es el enviado de Dios, que este es el que estábamos esperando, que este tiene una dignidad altísima, excelsa, etc. Ya desde niño. Entonces Lucas lo que nos está intentando decir es, ya desde pequeño era especial.
también nos presenta en esta misma línea de divinizar, de ensalzar, digamos, al personaje, su sabiduría, nos lo coloca, como tú bien decías, a los 12 años, discutiendo con los maestros de la Torá, ¿no? Y codeándose con ellos. Sigue siendo un relato en el que quiere darnos a entender que ya Jesús, desde niño y desde adolescente, en su más tierna adolescencia, estaba codeándose y tenía una sabiduría, pues, extraordinaria. Y Juan, en el Evangelio, tras una introducción con una teología mucho más avanzada que las anteriores, llena de misticismo, nos pasa también directamente al bautismo, que es lo que en definitiva viene a ser lo principal, ¿no? Lo que abre la puerta a la vida pública, que es lo que realmente interesa a estos primeros seguidores. Si hacemos una lectura panorámica de todo esto, nos caemos en la cuenta de que a los primeros seguidores no les importa demasiado lo que haya ocurrido en la infancia, en la adolescencia o en la vida anterior. Por eso no sabemos tampoco si tenía una vida más o menos de una manera, no lo sabemos porque no les importó y por tanto no lo reflejaron en las fuentes. Respecto al tipo de educación, pues lo mismo, no lo sabemos y entonces tenemos que suponer que su educación ha debido de ser pues muy similar a la que sería la de un niño de su edad en su... allí la ley, la instrucción era por parte del padre. Tan pronto como un niño empezaba a hablar, su padre empezaba a inculcarle la Torá y empezaba con la frase, escucha Israel. A continuación empezaba a enseñarle los primeros preceptos de la ley. Seguida esta primera etapa, la formación prosigue en la sinagoga. Y al llegar a la adolescencia empezaría la plena enseñanza de la Torá, ¿no? Donde Lucas nos lo presentaba discutiendo ahí con los maestros. Bueno, pues ahí puede haber un sustrato de cierta historicidad. Y al llegar a la madurez, una vez pasada la adolescencia, pues el adulto asumía la responsabilidad de su propia formación y normalmente lo compaginaba con su trabajo. Es decir, si Jesús sabemos que era un tectón, traducido carpintero, aunque no exactamente sería la idea que tenemos hoy de carpintero, sino que probablemente construiría casas y haría también algún tipo de mueble, pero bueno, un concepto un poquito más amplio de lo que nosotros hoy tenemos de esa traducción tradicional de carpintero, ¿no? Bueno, pues probablemente trabajaría en el taller de su padre, de José, y en los huecos que tuviese libres de trabajo, pues sería un estudiante ferviente de la ley y de las escrituras. Quisiera hacer una lectura de Proverbios 4.1, en el que nos hace una clara alusión de la importancia que tiene el padre en la formación de los hijos, varones, ojo, varones, en una familia de la Palestina de la época. Y Proverbios 4.1 y siguientes nos dice, oíd, hijos míos, la doctrina de un padre, y atended bien para aprender prudencia, porque la doctrina que os enseño es buena. No abandonéis pues mis enseñanzas. También fui yo hijo tierno de mi padre, ungénito bajo la mirada de mi madre, y él me enseñaba diciéndome, retenga mis palabras tu corazón. Con textos como estos nos damos cuenta de la relevancia que tenía el padre, la figura paterna, en los primeros momentos de un niño, de la formación teológica, de la formación en la ley y en las escrituras de un niño. Hay una serie de filosofías orientales que tratan de relacionar al Jesús de Nazaret con doctrinas de la India o de una posible ley de Egipto. Eso obviamente no cabe dentro de la teología de los judíos ni de los cristianos, pero ¿tiene alguna base histórica o es pura charlatanería? Con respecto a los contactos con Oriente y los conocimientos ancestrales, pues hay muchas especulaciones, hay muchos documentos tardíos y con absolutamente nulo valor histórico, y muchas teorías recientes que hablan de que Jesús podría haberse instruido en un templo, bueno, que había podido ser instruido en ciertos cultos mistéricos, etc. Bien, no es absolutamente necesario recurrir a esas teorías exóticas, no es absolutamente necesario, es más, es complicadísimo, porque todo lo que dice Jesús, todo lo que podemos adoptar como histórico de los dichos de Jesús y de su vida, de sus hechos, todo está perfectamente enmarcado en el más absoluto judaísmo y en el judaísmo de corriente farisaica, además. Sí, y encaja perfectamente, no se sale para nada. Entonces no hace falta recurrir a ningún tipo de influencia externa, ni exótica, ni mistérica, ni nada, para entender perfectamente, bueno, dentro de lo que podemos, lógicamente, al personaje de Jesús. Está completamente enmarcado dentro del judaísmo del siglo I.
Pues nos ha atendido desde La Coruña, en España, el historiador Alex Fernández, y creo que el tiempo se nos ha quedado corto, así que lo invito mañana a que sigamos conversando de la historia de Jesús de Nazaret, que es el centro de la celebración de la Navidad en todo el mundo occidental, y también del contexto histórico de Judea y de Israel en su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Enrique, por la invitación a este espacio tuyo. E invito a todo el que tenga curiosidad por aprender un poquito más y saber un poquito más sobre la historicidad de Jesús, sobre su mundo, el mundo que lo rodea, sus seguidores, etcétera, a que se pasen por el grupo de Jesús Histórico. Aprovecho para mandarte un abrazo y desearos felices fiestas a ti y a todos los oyentes. Gracias, Carlos Enrique Saavedra, y a su invitado Alex Fernández, historiador del cristianismo. 9:50 minutos de la mañana. De inmediato vamos con los deportes para el cierre de esta entrega de esta emisión informativa. Los deportes en tu mañana 95.5 FM. Bueno, vamos ahora mismo con la información. Les contamos que Hugo Roda llega de vacaciones en Colombia y causa furor en las redes sociales. El experimentado delantero vallecaucano ha sido relacionado con varios equipos del fútbol colombiano. No pierde vigencia y es uno de los nombres de moda en el mercado de pases del fútbol colombiano. Hugo Rodallega. 95.5 FM. Alianza privada para que a finales del año entrante será tomado por un consorcio para su reparación, pero están incluidas. Anoche debimos empezar los trabajos en la autopista norte, pero somos conscientes que allí vamos a mejorar la movilidad y eliminar huecos peligrosos. Dijo que ese corredor vial necesita una reparación integral y concluyó que eso es lo que tendrá que hacer alguien, no sé cuándo, pero debe ser tenido en cuenta por un gobierno. Vamos ahora mismo con nuestro invitado. Se trata de Carlos Enrique Saavedra, quien estará hablando con Alex Fernández, historiador del cristianismo, en la segunda parte del día de ayer, sobre las reflexiones acerca del pueblo judío que en el siglo I recibió a Jesús de Nazaret. En tu mañana, un invitado. Buenos días, Helber y oyentes de Tu Mañana. En esta última semana del año venimos hablando de temas de Navidad y Año Nuevo. Hoy continuaremos, como lo veníamos haciendo ayer, con nuestro invitado Alex Fernández, quien es graduado en Geografía e Historia y experto universitario en Historia y Filosofía de las Religiones, para hablar de el Jesús histórico. Y precisamente él es uno de los moderadores de un grupo de Facebook muy recomendado para los oyentes de Tu Mañana que se llama Jesús Histórico. Y además escribe en un blog que lo pueden encontrar como el blog de Alex Fernández, donde comparte muchos temas de análisis de historia. Pues Alex, muy buenos días nuevamente, buenas tardes allá en España, en La Coruña, y gracias por acompañarnos otra vez en Tu Mañana. Muy buenos días, Enrique, y muchas gracias por invitarme a este espacio de Tu Mañana. Lo primero que quisiera que nos contara a todos los oyentes de Tu Mañana es la ubicación histórica en el marco de todo el desarrollo del pueblo de Israel y la llegada del Mesías hace 2000 años. ¿Qué significó para la mentalidad de los judíos de este tiempo? Bueno, para responder a esta pregunta tendríamos que ponernos un poco en la piel de un pueblo que se cree que es el elegido, que tiene la convicción de que Dios lo ha elegido, como su favorito, como su hijo, y le ha prometido pues que va a ser el número uno, digamos, de los pueblos del mundo y que dominará el resto de naciones, etcétera. Y pese a esas promesas que Dios le ha hecho, está viendo cómo desde hace siglos el pueblo está oprimido por invasores, está aplastado, está humillado, está dejado, etcétera. Está constantemente recibiendo palos, digamos, ¿no? Y no encuentra esa divinidad, esa dignidad, digamos, que le había prometido Dios. Entonces, desde 2 siglos aproximadamente antes de Jesús, se empieza a producir lo que se llama la época mesiánica, el fervor mesiánico, ¿no? Que es efectivamente, como decías, la creencia de que va a venir un personaje, este Mesías, que va a devolver a Israel la dignidad y la autoridad
que se le ha negado en los últimos tiempos, porque probablemente el pecado, la desviación de la ley, etcétera, le ha llevado a todas estas desgracias que han venido asolando al pueblo en los últimos siglos, pero ahora va a venir el caudillo, va a venir el Mesías enviado por Dios y nos devolverá esa dignidad, nos devolverá ese puesto de preferidos, de favoritos de Dios, dominará al resto de las naciones y se liberará de cualquier tipo de yugo de opresor, por supuesto. Jesús, cuando llega, es un ministerio de amor y no de la política. Tenemos que tener en cuenta una cosa: en esta época política y religión van de la misma mano. Entonces, hacer una diferencia entre política y religión es un poco de presentismo. Tenemos que ver que el discurso que hace Jesús, aunque esté metido en contextos religiosos, puramente religiosos, es un contexto que está con una fuerte carga política constantemente dentro de lo que hoy podríamos llamar un nacionalismo, ¿no? En el que no tiene cabida. En Jesús, de forma reiterada, de forma obsesiva en todo el relato evangélico, está proclamando la llegada del reino, y en la llegada del reino desde luego no tiene cabida el imperio de Tiberio, ni Roma, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces lleva implícito un mensaje nacionalista en el que no cabe ni de broma ningún enemigo del pueblo, ni ningún invasor, ni ningún ocupador del pueblo, todo lo contrario. Y también tenemos que ver una cosa, que es que muchas veces se nos ha transmitido, se ha puesto la lupa sobre el Jesús que predica el amor. Y efectivamente, tenemos un Jesús que predica el amor, pero también tenemos un Jesús que le dice a sus discípulos: el que no tenga una espada, que venda su capa y compre la espada. Tenemos a un Jesús que nos dice: no he venido a traer paz, sino espada. Es decir, hay una relación un tanto ambigua. Entonces, hay algunos investigadores, algunos autores que se han ido directamente a decir que Jesús era un guerrillero, poco menos, un Galileo armado, etcétera. Otros que lo han vendido más exitosamente quizás como un pacifista. Y bueno, yo creo, o quizás la creencia media de los investigadores actualmente es que, bueno, pues a lo mejor ni una ni la otra. Probablemente Jesús no fuese un hombre que incitase directamente a la rebelión armada, pero que tampoco tuviera malos ojos ante ciertas actividades violentas. Probablemente jugase un poco de manera ambigua en ese sentido. Porque desde un punto de vista puramente histórico, hablando también sociológico y religioso, dentro de toda la teología de los profetas que habían hablado de la venida de un Mesías, como es el caso de Isaías, de Oseas y de muchos otros, ¿cómo podemos explicar que Jesús de Nazaret, o Yeshua, no fue reconocido por la gran mayoría de los judíos como el Mesías esperado? Pues yo creo que aquí la respuesta es muy clara. No lo aceptan como Mesías no porque no hayan sabido encajar el mensaje, porque no habría mayor problema en el mensaje que Jesús transmitía. No inventó ningún mensaje nuevo, no transmitió nada que rompiera con el judaísmo, nada que les pudiera chocar a priori, salvo alguna cosilla, pero bueno, que sería minúscula. Lo que los judíos no podían entender de ninguna manera es que el Mesías prometido por Dios, el Mesías que habían anunciado las profecías, que iba a liberar al pueblo, que iba a aplastar al resto de naciones, que iba a aplastar a Roma, etcétera, que de repente acabase muerto de la forma más humillante posible, que es en la cruz. Entonces eso los judíos dicen: se acabó, este no puede ser el Mesías. ¿Cómo va a ser el Mesías, ese guerrero, ese héroe del pueblo, ese que nos va a traer la dignidad, un personaje que acaba de morir en la cruz de la forma más humillante posible? Pues por eso ese básicamente es el motivo que, por una parte, no permite que la mayor parte de los judíos lo asuman como Mesías, y que por otra parte, aquí está un poco la paradoja y los misterios del destino, pues va a hacer que con el tiempo y la reinterpretación y la búsqueda de explicaciones a cómo es posible que alguien en quien creíamos el Mesías haya podido morir en la cruz de una manera tan así humillante, pues el repensamiento de este personaje, de estos hechos y de todo el suceso, de todo el proceso, va a dar lugar al surgimiento de una nueva religión, del cristianismo, tiempo después, porque Jesús nunca creó nada, nunca fue cristiano, nunca se salió del más estricto judaísmo. Son sus seguidores los que, después de reinterpretar su mensaje, de reinterpretar los hechos, sobre todo de reinterpretar su muerte, que es lo que mayor conmoción causa y mayor motivo de repensamiento va a originar en sus seguidores, va a dar lugar poco a poco a una religión que, partiendo de una secta del judaísmo, que simplemente se distinguen de los judíos en que creen que Jesús es el Mesías, va a dar lugar a que poco a poco su teología vaya avanzando y separándose en mayor grado del judaísmo hasta crear una religión propia que más adelante será el cristianismo.
Alex, invitemos a los oyentes que nos escuchan a esta hora en Tu Mañana para que se pasen por Facebook a unirse al grupo Jesús Histórico, donde pueden encontrar información muy valiosa, no solo con base en los relatos bíblicos que conocemos, sino también en fuentes historiográficas muy serias que relatan la época de Jesús de Nazaret. Bueno, aclarar que el grupo de Facebook Jesús Histórico, yo soy solo uno de muchos que tengo el privilegio de pertenecer al equipo de moderación, y se trata de un grupo de debate que ya supera los 10.000 miembros, y gracias a la labor encomiable de un equipo muy grande, del que yo solamente soy, insisto, uno más, está encabezado por Alejandro D'Amico y un grupo multidisciplinar formado especialmente por historiadores, filólogos, y que cuenta con grandes eruditos e intelectuales, entre los que se encuentra el mismísimo profesor Antonio Piñero, que es, a mi juicio y al de muchos, el más grande y mejor investigador y divulgador de habla hispana sobre el Jesús histórico y el judaísmo del siglo I. Así que nada, invito a todos los oyentes que tengan alguna inquietud por conocer la historia de una manera aséptica y aconfesional de Jesús y el cristianismo primitivo a pasarse por este grupo, el Jesús Histórico. Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación a este espacio. Mil gracias, Carlos Enrique Saavedra, y a Alex Fernández desde España. Un saludo muy cordial. Ya tenemos las 10:06 de la mañana. Vamos con los deportes para cerrar este informativo. Los deportes en Tu Mañana 95.5 FM. Bueno, vamos ahora mismo a contarles que pues Luis Díaz se convierte en el colombiano más caro del mundo. Le va muy bien al delantero. Pues es del Porto, pretendido por Liverpool, mientras su pase sigue en alza. Luis Díaz es uno de los jugadores del momento, y su buen nivel en el Porto ha conseguido que al colombiano lo pongan en equipos del nivel del Liverpool en la Premier League. 95.5 FM. Tendremos nuestro invitado muy especial con Carlos Enrique Saavedra. Seguimos con noticias en el tema de la capital del país. 10.000 familias campesinas cundinamarqueses van a tener gas domiciliario. La meta es llegar a los 20.000 cundinamarqueses beneficiados gracias al trabajo articulado entre la Gobernación de Cundinamarca, los municipios y las empresas de servicios públicos, en este caso de gas domiciliario, y la Secretaría de Minas del departamento. 9:47 de la mañana. En Tu Mañana, un invitado. Carlos Enrique Saavedra estará hablando con el pastor Luis Salas, pastor de la iglesia del DP, sobre la naturaleza divina de Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, en estos especiales de Jesús para fin de año. Carlos Enrique, feliz mañana. Buenos días, Helber y oyentes de Tu Mañana. Continuando con la secuencia de análisis de Yeshua, el Mesías de Israel, ya hablamos del Jesús histórico, pues ahora vamos a entrar a un tema más profundo, que es el Jesús divino, o el Hijo de Dios, o el Verbo hecho carne en la tierra, el Mesías esperado de Israel. Para esto me acompaña el pastor Luis Enrique Salas, quien es el director de la Iglesia Cristiana EDP, y también de esta emisora Tu 95.5 FM. Pastor Luis Enrique, quiero empezar agradeciéndole en lo personal por la confianza que me ha dado para llevar a cabo esta sección del invitado. Ahora sí, muy buenos días y bienvenido a Tu Mañana. Muchas gracias, Enrique, por tu invitación. Me siento complacido de estar en esta sección en Tu Mañana a través de Tu 95.5 FM.
El pastor Luis Enrique es un gran estudioso de la Biblia y un pedagogo en la comunicación, y por eso quise aprovechar su presencia para preguntarle de dos temas muy profundos de la apologética. Uno de ellos, el carácter divino, la naturaleza divina de Yeshua, el Mesías hebreo. Para mucha gente fue un hombre sabio, un gran filósofo, pero es porque desconocen 4000 años de tradición judía, donde la figura del Mesías iba a ser el mismo Dios encarnado. ¿Cómo podemos encontrar evidencias y describirlas a lo largo de la Biblia, pastor? Hay muchos argumentos que proporcionan evidencia de que Yeshua es de naturaleza divina. Uno de los principales es que Yeshua y sus primeros seguidores se referían a él con frecuencia como un ser que venía directamente de Dios. Esto incluye prácticamente al mismo Juan el Bautista, que fue el que anunció el camino del Señor, así como está escrito en el libro de Isaías. Además, Yeshua hizo muchos milagros como prueba de sus poderes sobrenaturales. El mismo Nicodemo lo declaró diciendo: Rabí, sabemos que eres un maestro y que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo era uno de los principales del Sanedrín, y si lo dijo un principal del Sanedrín es porque él veía en Jesús esa naturaleza divina. Además que Yeshua vivió sin pecado. Esto proporciona una fuerte evidencia de su naturaleza divina, e incluso mientras que sus seguidores vivieron con él durante 3 años, dijeron ellos mismos que él era sin mancha y sin defecto. Pero si hablamos de los judíos, esa nación judaica siempre ha creído en la promesa de un Mesías. Durante siglos los profetas de Israel habían predicho la venida de un Mesías, desde Génesis hasta Malaquías. Los profetas hablaron del día en que el Dios de Israel vendría a la tierra, tomaría sobre su carne y se tornaría en su Salvador y Redentor. La profecía de Isaías representa la idea de un Mesías y el sentir que existía entre el pueblo judaico. Y dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Eso está en Isaías capítulo 9, desde el verso 6 hasta el verso 7. De ahí nace todo, de ahí, de esa palabra, de esa profecía de Isaías, que se convirtió en realidad en Yeshua el Mesías. Así que el cumplimiento de las numerosas profecías del Antiguo Testamento en la vida de Yeshua es una prueba más de su naturaleza divina. Jesús nació de una mujer, nació de una virgen, y esto vino de profecías anteriores en el libro de Isaías capítulo 7 verso 14, y luego se cumplió en el libro de Mateo capítulo 1 verso 21. Provino de la sirviente de Abraham, así como está escrito en Génesis capítulo 12 desde el verso 1 hasta el verso 3, y en el libro de Mateo capítulo 1 verso 1. Era de la tribu de Judá, Lucas 3 del 23 al 24 y Génesis 49:10. O sea, hay muchas evidencias. Los estudiosos han detallado más de 300 profecías del Mesías, y todas, absolutamente todas, fueron cumplidas en él y solo en él. La muerte y la resurrección de Yeshua queda como el último indicio para demostrar su naturaleza divina. Él mismo predijo su resurrección en el libro de Juan capítulo 2 desde el verso 19 hasta el verso 21. Se confirmó incluso su muerte en el libro de Juan capítulo 19 verso 33. E incluso muchos testigos declararon haberlo visto con vida durante casi 40 días. La evidencia de que Yeshua, el Mesías, proviene de una naturaleza divina. La segunda gran cuestión que se plantea en la apologética es ¿por qué Yeshua o Jesús de Nazaret realmente fue el Mesías prometido, cuando en la época de él había por lo menos 24 autoproclamados Mesías? ¿Qué era lo que hizo dentro de toda la tradición bíblica que se emparentara la figura de él como el verdadero Mesías?
Algunas personas en el tiempo de Yeshua entendieron que él era el Mesías. Incluso en la noche en que nació Jesús, los ángeles anunciaron su llegada como Salvador a los pastores. Eso está en Lucas 2 del 16 al 17. Más tarde Dios reveló la verdad acerca de Yeshua a Simeón y a Ana. Está en Lucas 2 del 34 al 38. Otros confesaron su creencia de que Yeshua cumplió con los requisitos establecidos en la ley y en los profetas. Esto está en el libro de Mateo capítulo 5 verso 17 y en el libro de Mateo capítulo 6 verso 16. La llegada de Yeshua a la tierra coincidió con lo que se dijo acerca de él mucho tiempo atrás. Él era un profeta, tenía deberes sacerdotales, era del linaje real y podríamos decir que tenía muchas características que afirmaban que él precisamente era el Mesías. En Isaías 9:6, un hombre hebreo de la tribu de Judá. Se cumplió en Lucas 3 capítulo 30. En Miqueas 5:2, nacido en Belén. Se confirmó en Lucas 2 del 4 al 7. En Isaías 7:14, nacido de una virgen. Se confirmó en Lucas capítulo 1 desde el verso 26 hasta el verso 27. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 18 se confirmó como un profeta como Moisés, y podríamos verlo en Deuteronomio 34:10 comparado con Juan capítulo 8 verso 38 y también en Juan capítulo 3 desde el verso 14 hasta el verso 15. Yeshua liberó a las personas de su pecado, mientras que Moisés liberó a las personas de la esclavitud egipcia. Moisés fue el representante de Dios, mientras que Jesús en realidad es Dios. Juan capítulo 10 verso 30. Moisés guió a los israelitas a la tierra prometida, mientras que Yeshua nos lleva al cielo por la eternidad. Juan capítulo 14 desde el verso 1 hasta el verso 3. Yeshua era semejante a Moisés y un profeta mucho más grande que Moisés. Así que si hacemos comparaciones y si vemos todas las profecías, absolutamente todas se cumplieron en Yeshua el Mesías. E incluso en el libro de Mateo capítulo 22 verso 42 habla del hijo de David. Mateo incluso proporciona la mayoría de las referencias a Yeshua siendo del linaje de David, incluyendo Mateo 1:1, 9:27, 12:23, en fin. Casi que si leemos el libro de Mateo nos encontramos en que él venía del linaje de David. En Isaías 53 habla del sufrimiento y del padecimiento del Mesías, y prácticamente aquí vemos cómo se cumplió esta profecía completica. Ciertamente llevó nuestros pecados, cargó nuestras dolencias, el pecado fue llevado sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Prácticamente que habló del padecimiento y del sufrimiento de Yeshua en la cruz del Calvario y todo lo que él hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Esa es la evidencia más grande de que Yeshua es el Mesías. Fue declarado proféticamente en el Antiguo Testamento y se cumplió en todo el Nuevo Testamento tal y como estaba escrito, sin faltar ni una coma ni un punto. Si hay muchos más, cientos de versículos del Antiguo Testamento apuntan a un Mesías con detalle y de manera específica de que Yeshua cumplió cada uno o cumplirá incluso cada uno cuando regrese de nuevo, como se describe en el Nuevo Testamento. Por eso podemos declarar que Yeshua es el Mesías. Hemos conversado con el pastor Luis Enrique Salas, de la Iglesia Cristiana ETP. Pastor, muchas gracias por atenderme y espero tenerlo en otras ocasiones en esta sección de su emisora para analizar otros temas bíblicos. Bueno, Enrique, gracias por tu invitación, muchas bendiciones y bueno, siempre vamos a estar aquí hablando de nuestro Señor, de nuestro Mesías, Yeshua el Mesías. Gracias, Carlos Enrique Saavedra. En Colombia son las 9:58 de la mañana. Vamos de inmediato con los deportes para cerrar este informativo. Los deportes en tu mañana 95.5 FM. Muy bien, de inmediato
Beato, tenemos los deportes para la mañana de hoy, pues hay pues algunas cosas por informar. Refuerzos de primer nivel, Jesús Cabrera, que jugará en el Junior, por ejemplo, ya se empieza a hablar de contrataciones, de fichajes. El volante cartagenero es el cuarto refuerzo del Tiburón para el próximo año. 95.5 FM. Carlos Enrique Saavedra estará con nosotros, un invitado muy especial. Bueno, se estará hablando de la diferencia del calendario del mundo cristiano oriental para este fin de año. Se trata del sacerdote de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Serbia, Amfiloje Yukuma. Carlos Enrique, feliz mañana, muy buen día. Buenos días, Helber y oyentes de Tu Mañana. Me encuentro en comunicación desde la ciudad de Podgorica, que es la capital de Montenegro, uno de los 6 estados que conformaron la antigua ex-Yugoslavia, con el sacerdote de la Iglesia Católica Ortodoxa, el padre Amfiloje Yukuma. Él es colombiano y está en misión en Montenegro, que es uno de los países que hace parte del Patriarcado de Serbia, a cuya cabeza está el patriarca Porfirio. Muy buenos días desde Colombia, padre Amfiloje, buenas tardes allá en Montenegro, donde ya son las 4 de la tarde, y gracias por acompañarnos en Tu Mañana. Hola, mi querido Enrique Saavedra, buen día. Me alegra escucharlo, hermano, y pues a la vez le deseo, como a todos los que están sintonizados con Tu Mañana, un día maravilloso en el Señor. Muchas gracias a usted, padre, por acompañarnos desde este país balcánico como es Montenegro, en el mundo eslavo, ubicado en el sudeste de Europa, no tan conocido por nosotros. Y el tema del que vamos a hablar es del calendario, porque muchos pensarán que el calendario es algo puramente civil y ha desembocado a lo largo de la historia de celebraciones litúrgicas en toda la humanidad. Y se sorprenderá Helber, Javier y los oyentes hasta ahora con decirles que hoy 30 de diciembre, para algunos países y en algunos calendarios es el 17 de diciembre, como es el caso de la Iglesia Ortodoxa de Montenegro. Así que todavía no ha sido Navidad y estamos lejos del Año Nuevo. Padre, expliquemos estos dos calendarios, el calendario juliano por el cual se rige la Iglesia Ortodoxa Serbia y el calendario gregoriano, que es el nuestro, en el cual ya estamos a 30 de diciembre. Bueno, cuando hablamos de calendario juliano, estamos hablando del calendario que introdujo en el Imperio Romano el emperador Julio César Augusto. Este calendario fue introducido en el año 46 a.C. y va a estar vigente hasta el 4 de octubre de 1582. Entonces, cuando se terminó el día 4 de octubre de 1582, pues al otro día se amaneció con una nueva fecha, siendo 15 de octubre de 1582, y de ahí en adelante va a comenzar a regir el calendario gregoriano. El calendario gregoriano lleva este nombre en honor al Papa Gregorio XIII, el cual viene desde esa fecha hasta el día de hoy. Entonces, a partir del 15 de octubre de 1582, todos los países que tienen presencia fuerte de la Iglesia Católica Romana, pues se adhirieron
al nuevo calendario y se comienza a regir bajo ellos. Sin embargo, no es así para el mundo oriental. Esos países que no tienen presencia de la Iglesia Católica Romana, ellos van a adherirse posteriormente. Pasarán años y algunos pasarán siglos para adaptar el calendario gregoriano. Luego, lo adaptarán, pero en el campo eclesiástico se seguirá con el calendario juliano. Será este calendario el que va a regir todo lo que es la parte litúrgica. Algunos patriarcados de la Iglesia Ortodoxa se han adherido últimamente al calendario gregoriano. De ahí que ellos celebren juntamente las festividades en conjunto con la Iglesia Romana, por así decirlo. Ejemplo, el Patriarcado Ecuménico, el Patriarcado de Antioquía, ellos celebran Navidad el 25 de diciembre según calendario gregoriano, mientras que las iglesias que aún conservan la tradición de mantener o regirse bajo el calendario juliano, pues van a celebrar en fechas diferentes. Vamos a celebrar en fechas diferentes. Es decir, que mientras ellos celebran junto con Roma Navidad el 25 de diciembre, nosotros apenas estamos en 12 de diciembre. Y cuando es 7 de enero, según calendario gregoriano, para nosotros es 25 de diciembre. Por eso nosotros nos estamos preparando para la celebración de la Navidad. Y cuando calendario gregoriano estén en el dato del 14 de enero, nosotros estaremos celebrando Año Nuevo. Pero este Año Nuevo se denomina Año Nuevo Ortodoxo. Padre, de lo que usted nos habla nos surge la duda de cuáles iglesias o cuáles jurisdicciones se encuentran regidas por el calendario juliano, como es el caso de la iglesia serbia, y están sujetas durante todo el año a este calendario. Le voy a mencionar tres que me llegan en estos momentos a la mente y son las que tengo más presentes. Bueno, una cuarta, y es, en primer momento está el Monte Athos, la península o la república monástica ubicada en Grecia. También el Patriarcado de Moscú, el Patriarcado nuestro, es decir, el Patriarcado Ortodoxo de Serbia, el Patriarcado de Jerusalén. Uno se imagina que la iglesia ortodoxa, liderada por el patriarca Bartolomeo I de Constantinopla, obedece a una unidad de criterios, pero llama la atención porque al interior de la propia iglesia hay dos calendarios distintos y no se unifican. Pues la iglesia ortodoxa está conformada por patriarcados y cada patriarcado es autónomo en sus decisiones. Lógicamente que tiene que tener presente las normas canónicas. En lo demás es autónomo y es una de las diferencias que se tiene pues con la iglesia romana. Sin embargo, tengamos presente que el cuerpo panortodoxo, aunque no celebremos, por ejemplo, la Navidad en conjunto, sí vamos a celebrar todos juntos lo que es la Pascua. Todo junto, toda la iglesia ortodoxa, todos los patriarcados, todas las jurisdicciones, vamos a celebrar lo que es la Pascua en conjunto. Y desde que damos comienzo el gran ayuno hasta Pentecostés, todo ese tiempo lo vamos a estar celebrando juntos en plena comunión la ortodoxia. Ya después de Pentecostés, entonces se vuelve a la normalidad. Hemos conversado desde la ciudad de Podgorica, la capital de Montenegro, uno de los estados balcánicos de la antigua Yugoslavia, con el padre Amfiloje Yucumá, quien nos ha atendido hasta ahora. Muchas gracias, padre, y le desearemos en 8 días la feliz Navidad y en 2 semanas el feliz Año Nuevo. Muy amable por atendernos hasta ahora.
Bueno, Enrique, pues agradecerle a Dios por darnos la vida en un primer momento y también a usted por haberme contactado y darme la oportunidad de compartir estos aconteceres eclesiológicos con Tu Mañana. Buen día. Gracias, Carlos Enrique Savera. Ya tenemos las 9:55 minutos de la mañana. ¿Qué pasa en Bogotá? Tu Mañana 95.5 FM. Efectivamente, vamos con la información local, las noticias de Bogotá. El plan de ordenamiento territorial de Claudia López pondrá a los bogotanos al trancón, es lo que anuncia Pro Bogotá. No es un instrumento del plan de desarrollo del gobierno, indica la presidente de Pro Bogotá. Hay polémica y se sigue hablando sobre este plan de ordenamiento territorial por parte de la alcaldesa Claudia López. Algunos sectores ya se han pronunciado. 95.5 FM. Los primeros países también en recibir el año 2022, al igual que otras partes del mundo, recibieron el año nuevo con restricciones por el tema de COVID-19. Pues los ciudadanos de la nación insular de Kiribati en el Pacífico Sur fueron los primeros en recibir el 2022, seguidos de los habitantes de Tokelau, perteneciente a Nueva Zelanda y Samoa. Los más de 11.000 habitantes de Kiribati ya entraron en el 1 de febrero. Estas naciones insulares llegan al 2022 menos afectadas por la pandemia de COVID-19 que otros países, gracias a su situación geográfica. Aunque la crisis climática y la subida del nivel del mar son peligros que amenazan su supervivencia. Auckland fue la primera gran ciudad del mundo en recibir el Año Nuevo, aunque este año se han cancelado las celebraciones masivas y los fuegos artificiales debido a la pandemia. A diferencia con Nueva Zelanda, las autoridades australianas sí mantienen los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales, incluido el que tiene lugar en la icónica Casa de la Ópera en la bahía de Sydney. Después de Japón y Corea del Sur, los países del sudeste asiático cuentan con los últimos minutos del 2021, con restricciones por la pandemia que incluyen la cancelación de aglomeraciones y fuegos artificiales en Tailandia, Vietnam y Singapur. Aunque Birmania, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam reciben su año nuevo en fechas distintas, también celebran la Nochevieja según el calendario gregoriano, sobre todo en las grandes ciudades. En instantes tendremos nuestro invitado especial. Por ahora les contamos en cuanto al conteo regresivo para recibir el 2022. 17 horas, 2 minutos. Y estaremos dando la bienvenida al 2022. Ya acercándonos al final de esta entrega de esta emisión, nuestro invitado. En Tu Mañana, un invitado. Carlos Enrique Savera estará compartiendo un balance en la economía colombiana para el 2021 y también las proyecciones para el 2022. Buenos días, Helber y oyentes de Tu Mañana. Hoy es el último día de este año 2021 y es el momento de hacer balances y también proyecciones de cara al 2022 que en muy pocas horas va a empezar, tanto en lo personal como en lo corporativo y en lo nacional. El tema del que vamos a hablar hoy es el balance del desempeño económico de este año 2021, marcado por una fuerte recuperación tras la caída vertiginosa de toda la economía mundial en el 2020, año marcado por la pandemia y la recesión. Para 2021 en Colombia tenemos una cifra estimada de crecimiento del 9.7% del Producto Interno Bruto, una cifra que no se veía desde hace más de 100 años. Lo primero que tenemos que hacer es analizar algunos indicadores de desempeño de la economía en este año, y para eso vamos a enlazarnos con el periodista Diego Ariza del programa Conéctese, que hace parte del periódico El Nuevo Siglo. Escuchemos cuál fue su balance.
¿Sabe cómo termina Colombia en materia económica este año? En este capítulo de Conéctese le contamos los aciertos y tropiezos que tuvo la reactivación durante el año. El inicio de la pandemia y su cuarentena en 2020 marcaron las cifras más altas de desempleo y con ello un estancamiento de la economía. En octubre, la tasa de desempleo fue de 11,8%, la más baja desde el inicio de la emergencia sanitaria, y se espera cerrar el 2021 con un número cercano al 10,5%, acercándose a las cifras prepandémicas. Cabe recordar que en el tercer trimestre del año la economía colombiana tuvo un importante crecimiento, tanto en términos anuales como trimestrales. En ese sentido, el presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo elevaron la proyección de crecimiento del 8,5% al 9,7% para finales de 2021. Cabe resaltar que aunque el salario mínimo aumentó un 10,5%, llegando al $1.000.000, también aumentó la inflación en 5,26%. Esto quiere decir que el costo de vida de los colombianos se incrementó y productos de la canasta familiar como el huevo cierran un precio alrededor de 500 pesos la unidad. En este mismo sentido, el Banco de la República aprobó el aumento de las tasas de interés al 3%. En otras palabras, las deudas de tarjetas de crédito y otros productos bancarios se incrementaron. Finalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé un crecimiento del 5,5% en 2022, donde el consumo privado y la inversión privada serán claves en la recuperación económica. Les deseamos un próspero año 2022. Agradecemos a Diego Ariza. De acuerdo con esto, tenemos un año con un buen desempeño económico. Sin embargo, los retos para 2022 son importantes y es un año en que se espera un crecimiento menor de la economía, tal vez mediocre, hacia el 4%. ¿Cuáles son las estimaciones de lo que podría suceder en la economía para el año 2022? Vamos a enlazarnos con el programa Panorama Económico de La Voz del Derecho, dirigido por Luis Alberto Ávila. Allí entrevistó al economista César Ferrari, quien fue director del Banco Central de Perú y también trabajó en el Fondo Monetario Internacional. Escuchemos lo que dijo para Panorama Económico. Profesor Ferrari, bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Gracias, profesor, muy bien. ¿Cuál es su perspectiva 2022? ¿Cómo ve ese panorama, tanto en lo global como en lo local? ¿Cuáles son por lo menos, cómo podemos avisorar la economía colombiana? Mire, hay varias certezas que se pueden decir. Por ejemplo, el crecimiento del año 2022 va a ser estadísticamente mucho menor que el crecimiento del 2021. Entre otras cosas, porque la inversión está demasiado rezagada y por lo tanto no hay forma de esperar un aumento de la capacidad de producción y por lo tanto un aumento de la capacidad de crecimiento de la economía. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que estamos entrando a un ciclo político muy controversial y eso va a generar mucho más incertidumbre y por lo tanto va a hacer que la inversión se rezague mucho más todavía, lo cual conspira contra el crecimiento. Pero por otro lado, como el país depende muchísimo de los precios internacionales, recuerden que estamos caminando hacia un ciclo de cambio de la matriz energética mundial, tratando de eliminar los combustibles fósiles. Y eso puede producir más temprano que tarde una reducción en la demanda de petróleos pesados como los que produce Colombia y de carbones térmicos que son los que produce Colombia, porque los carbones térmicos simplemente están cerrando su ciclo y los petróleos pesados van a desaparecer en su demanda porque los únicos que van a seguir demandándose son los petróleos ligeros que lamentablemente el país no produce. Y entonces lo que vamos a ver es una reducción sustancial en los precios petroleros, probablemente a partir del segundo semestre o tal vez más adelante. Pero eso sí tendríamos que ser claros. Aquí nos enfrentamos a un cambio de la matriz energética mundial que tiene consecuencias sobre la estructura productiva del país y sobre todo sobre la estructura de exportación del país, de tal manera que debería estar trabajándose también en una nueva estructura de rentabilidades que permita otra estructura productiva y otra estructura de
de exportación del país, porque si no podríamos tener un problema de balance de pagos muy grande. Y por otro lado, nos encontramos en medio de una situación internacional media compleja que tiene que ver con la disputa entre China y los Estados Unidos. Si esa disputa se resuelve favorablemente y deja haber un encono entre la producción, entre las posiciones geopolíticas de Estados Unidos y de China, pues entonces la situación va a ser menos complicada. Pero por otro lado, si eso se agudiza, eso puede traer consecuencias no solamente para Colombia, sino para el resto del mundo. Mejor dicho, estamos en una situación donde tenemos algunas certezas, pero también muchas incertezas mirando al futuro. Profesor Ferrari, muchas gracias. También le deseamos un excelente 2022, profesor Ferrari. Bueno, muchas gracias, será hasta otra oportunidad, y lo mismo le deseo a usted y a sus oyentes un próspero año 2022. Para muchos, el desempeño económico es el indicador fundamental del bienestar al interior de una sociedad. Por eso esperamos que Dios nos permita contar con una economía sólida y en crecimiento para el próximo año, así como otros intangibles como es la vida, la salud y la familia. Le deseo un próspero año nuevo a todo el equipo de la emisora Tu 95.5 FM, encabezado por el pastor Luis Salas, a Helber, a Javier, a Fernando y a los oyentes que hacen posible que estos programas lleguen a ustedes. Mil gracias, Carlos Enrique Saavedra. Igual para usted un muy feliz 2022. Si lo permite Dios, estaremos también contando precisamente con usted, con todo su apoyo para Tu Mañana, el informativo. Mil bendiciones y nuevamente un muy feliz año. Tu Mañana 95.5 FM. Así llegamos al final de esta emisión, de esta entrega. El informativo Tu Mañana en Tu 95.5 FM. Seguiremos, por supuesto, el próximo lunes. Tendremos información adicional. Mil gracias, amigos, por su amable sintonía. Mil y mil bendiciones en este 2022 que ya termina y por supuesto, 2021 que ya termina y por supuesto el 2022 esperamos que tenga grandes cosas. Primero que todo, que la presencia de nuestro Dios esté en nuestras vidas y que la guía del Espíritu Santo no falte en nuestras decisiones. Que sea Dios llenando nuestros hogares de su presencia. Gracias porque, la radio es de una u otra manera hecha por y para ustedes, los mejores oyentes. Gracias por su fidelidad en este 2021, 16 horas, 44 minutos. Estaremos diciendo adiós a este año. Muy seguramente, bajo la dirección de nuestro Dios, por su voluntad, estaremos en el 2022 con nuestros respectivos horarios, toda nuestra programación. Seguiremos fieles y firmes a lo que el Señor nos diga, fieles a su palabra. Y nuevamente agradeciendo su amable sintonía en este tiempo. 2 años difíciles, 2020-2021, con el tema de pandemia, de COVID-19. Pero esto poco a poco irá pasando. Y estamos fieles a Dios, esperando en sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Tal vez para muchos un año muy difícil, con algunas tristezas, cosas buenas, otras no tanto, pero seguimos adelante. Seguimos vivos. Y Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Es mucho el aprendizaje que tenemos. Aferrémonos a la palabra del Señor. Mil bendiciones una vez más. El próximo lunes aquí estaremos con información, con noticias, con algo de música, disfrutando unas bellas y agradables mañanas en compañía de Tu 95.5 FM. Una pausa, en instantes, vive tu música.